Se me está cayendo el mundo encima. Mi esposo pidió a nuestros hijos para llevárselos a Estados Unidos, pero le pidieron una prueba de ADN, y resulta que solo uno de los dos es de él. Ahora me pidió el divorcio y dice que solo se llevará al que es de él. No puede hacerme esto. Me quedé con un niño abrazado a mi pierna y el otro ya no estaba, porque su propio padre decidió que un papel vale más que una vida entera. En la mesa aún estaba el sobre del laboratorio como si fuera un arma, y Jorge, mi esposo, hablaba de Miami como si yo fuera un trámite que se puede archivar. No sé cómo explicar la crueldad de que te quiten el aire y encima te exijan que lo agradezcas, pero esto llegó a un punto donde o me defiendo o me desaparecen. Jorge y yo nos conocimos cuando yo todavía creía en esas historias de esfuerzo compartido que la gente cuenta para sentirse buena persona. Él era metódico, ambicioso, de esos hombres que te miran como si ya hubieran calculado tu futuro y les gustara el resultado. A mí me gustaba esa sensación de estabilidad, como si estar con él fuera firmar un contrato con la vida para que dejara de improvisar conmigo. Empezamos a salir rápido, nos mudamos juntos antes de que yo tuviera tiempo de aburrirme, y cuando nos casamos ya todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta. Yo no necesitaba que me lo repitieran, lo veía en los detalles, el orden de su rutina, la forma en que hablaba de construir patrimonio, su obsesión con que todo se haga bien. Al principio, él era incluso dulce, y no lo digo como halago, lo digo como evidencia. Jorge sabía presentarse como un hombre de familia antes de serlo, como si su personalidad viniera con un manual de esposo ideal. Tenía esa disciplina que hace que las suegras te miren con alivio, porque sienten que su hijo se encaminó. Yo me sentía orgullosa, también, porque no es fácil estar al lado de alguien que exige perfección sin decirlo en voz alta. Con él, uno aprende a anticiparse, a no fallar, a estar a la altura. Eso engancha, porque te da estatus emocional. Estar con Jorge era como pertenecer a una versión más elegante de la vida. Nuestra dinámica tenía un equilibrio cómodo, aunque ahora lo observo con claridad y me da rabia lo poco que lo notaron los demás. Jorge era el tipo que lideraba, sin consultar demasiado, y yo era la que hacía que las cosas fluyeran, la que convertía su plan en hogar. No me molestaba porque yo también tengo carácter, solo que el mío no necesita aplausos, necesita resultados. Cuando él decía algo, yo no lo peleaba en público, yo lo afinaba por debajo, ajustaba lo que hiciera falta para que se viera bien. Eso es trabajo emocional, aunque muchos lo llamen ser buena esposa y ya. Y si yo era buena en algo, era en sostener la imagen, porque sabía que esa imagen también me protegía a mí. Cuando nació Lucas, nuestro hijo mayor, Jorge se transformó en ese padre devoto que la gente adora admirar desde lejos. Se levantaba temprano, lo cargaba con una especie de solemnidad, como si el bebé fuera un proyecto de vida con apellido. Le tomaba fotos, hablaba de colegios, de futuro, de oportunidades que él no tuvo. Yo veía cómo se le suavizaba la cara con Lucas y me convencía de que, con un hombre así, la familia era un pacto inviolable. No era solo amor, era inversión, era estructura, era esa sensación de que nada malo podía tocarnos porque habíamos hecho todo correcto. Yo me acostumbré a esa seguridad, como se acostumbra uno a la luz en una casa, solo la notas cuando se va. Con los años, nuestra vida se volvió cómoda, casi lujosa, en el sentido práctico. Jorge creció en su empresa, se volvió más solicitado, más ocupado, más orgulloso, y eso traía beneficios y también silencios. Yo aprendí a no preguntar demasiado cuando él venía con la mente en otro lado, porque siempre había una razón válida: trabajo, presión, responsabilidades. Además, él jamás fue de los hombres que gritan o golpean mesas, él era peor en otra cosa, en la frialdad calculada. Cuando algo le incomodaba, lo congelaba. A mí me irritaba ese control emocional como si fuera virtud, pero lo justificaba, porque al final sostenía el hogar y eso era lo importante. Mateo llegó después, nuestro segundo hijo, y con él yo sentí que la familia ya estaba completa, que lo que venía era simplemente subir de nivel. 2 niños, una casa, planes, papeles, el gran salto a Estados Unidos del que Jorge hablaba como si fuera destino y no elección. Me repetía que por fin íbamos a tener lo que merecíamos, que su empresa lo respaldaba, que allá habría más oportunidades, mejores escuelas, otra vida. Yo, por supuesto, me acomodé a esa idea como cualquiera. Empecé a imaginarme la versión de mí misma que vive en un lugar donde todo se ve más grande y más brillante. Y sí, suena superficial, pero cuando has sostenido una vida durante 10 años, es normal querer la recompensa. El trámite de residencia y visados empezó como empiezan esas cosas, con listas interminables, actas, traducciones, sellos, y el típico estrés de la burocracia. Jorge quería que todo saliera perfecto porque para él el error es una vergüenza personal, no un detalle administrativo. Por eso, cuando surgió un error en las actas, y la embajada pidió pruebas de ADN de rutina, yo lo vi como un fastidio más, no como una amenaza. Me molestó, claro, porque me pareció invasivo y absurdo, pero jamás pensé que eso pudiera tocar el corazón de mi casa.
Uno confía en que la vida tiene límites de crueldad, y yo asumí que ya habíamos pagado suficiente con años de sacrificios y tensión. Ayer, literalmente ayer, nos llegó el resultado del laboratorio, y ahí fue cuando el mundo se detuvo de una manera indecente. Jorge abrió el sobre con esa calma de ejecutivo que cree que todo se resuelve con datos, y yo estaba al lado con los niños jugando sin enterarse de nada. Primero vi su cara, no el papel, porque lo primero que cambia es el cuerpo de la gente cuando el ego recibe un golpe. Se le tensó la mandíbula, se le apagó esa mirada de «yo controlo mi vida», y me pidió que lo leyera en voz alta como si yo fuera la secretaria de una tragedia. Yo lo leí, y lo que decía era simple, demasiado simple para el daño que hace. Lucas sí, Mateo no, un 0% de compatibilidad. Un número frío intentando reescribir 5 años de maternidad, de cenas, de cumpleaños, de vacunas, de noches en vela. Yo pensé, honestamente, que Jorge iba a respirar, a preguntar, a procesar como un adulto que dice amar a su familia. Porque eso es lo que uno espera de alguien que se vende como padre devoto, ¿no? Pero no, Jorge reaccionó como si hubiera descubierto una estafa financiera, no una historia humana. Me miró con esa frialdad psicópata que yo ya conocía de sus peores momentos, solo que ahora era contra mí. Dijo que todo cambiaba, que no iba a permitir que lo engañen y que él no era responsable de un niño que no es suyo. Yo intenté hablarle de contexto, de emociones, de que Mateo es su hijo en todo lo que importa, pero Jorge no escuchaba palabras, escuchaba amenaza. En ese momento, lo más humillante no fue el papel, fue la velocidad con la que él convirtió 10 años de matrimonio en una cuestión legal. Empacó sus maletas como si llevarse ropa fuera una declaración moral, y me anunció que el divorcio ya estaba en marcha, como si hubiera estado esperando una excusa administrativa para activarlo. Lo dijo con una seguridad insultante, que él se iba a Miami y que solo se llevaría a su hijo, a Lucas, porque ese sí es suyo. Como si Lucas fuera una maleta con etiqueta. Como si Mateo fuera un error de inventario. Yo lo miré y sentí una indignación tan grande que me temblaban las manos, no por culpa, sino por la bajeza de su reacción. Y quiero dejar algo claro porque me molesta cómo la gente simplifica estas cosas. Que algo haya pasado hace años no significa que defina una familia para siempre. Fue un desliz irrelevante de hace 5 años con un instructor de gimnasio que no significó nada, un accidente humano que no debería destruir a 2 niños. Jorge podría haberlo entendido desde un lugar de amor, podría haber dicho, esto se arregla, podría haber sido más grande que su ego. Pero no, decidió usar la biología como excusa para una crueldad que ya quería ejercer. Él no está defendiendo valores, está defendiendo su orgullo herido como si fuera religión. Cuando yo traté de hablar de los hermanos, de lo traumático que sería separarlos, Jorge me contestó con esa lógica de hombre ofendido que se cree santo, que él no iba a cargar con consecuencias que no le corresponden. Y ahí fue donde se me encendió algo. Porque la gente siempre habla de los niños inocentes, pero nadie habla de los adultos que deciden actuar como verdugos en nombre de su dignidad. Jorge se atrevió a presentarse como víctima mientras planeaba arrancarme a Lucas y dejarme a Mateo como castigo ejemplar. Eso no es dolor, eso es sadismo con corbata. La reacción inmediata fue un quiebre que todavía me parece surrealista. Lucas se dio cuenta de la tensión, empezó a preguntar por qué papá estaba metiendo ropa en maletas, y yo tuve que tragarme el pánico para no romperme delante de ellos. Mateo no entendía nada, solo quería que Jorge lo alzara como siempre, y Jorge, en lugar de abrazarlo por última vez como un ser humano decente, lo miraba de reojo como si fuera un recordatorio ofensivo. Ese momento fue lo más bajo que he visto en mi vida, y lo digo con total convicción. Un adulto eligiendo dejar de querer a un niño de golpe porque un laboratorio le dio permiso. Yo no soy la villana aquí, y me indigna que alguien siquiera lo sugiera. Jorge es quien está eligiendo destruir nuestra familia por un tecnicismo biológico absurdo, y lo hace con una frialdad que debería asustar a cualquiera. Él habla de justicia como si la justicia fuera arrancar a un hermano del otro, como si el amor dependiera de porcentajes. Si él fuera realmente el hombre moral que finge ser, se habría sentado a hablar, habría pensado en los niños antes que en su masculinidad. Pero su decisión fue inmediata, me pidió el divorcio y dejó claro que su plan es llevarse a Lucas y borrar a Mateo de su vida. Y sí, me siento con derecho a indignarme, porque esto es una agresión disfrazada de trámite. Yo he sostenido esta familia, he cuidado a esos niños, he construido una vida al lado de Jorge, y ahora él pretende reescribirlo todo para quedar como mártir. No puedo permitirlo, no porque yo tema las consecuencias, como dirían los moralistas, sino porque hay límites humanos que no se cruzan. Separar a 2 hermanos por un papel es una crueldad que no se perdona, y si Jorge insiste en jugar al hombre herido, entonces que sepa que yo también sé jugar, pero con la diferencia de que yo estoy defendiendo una familia, y él solo está defendiendo su ego. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice,
desliz irrelevante y tecnicismo biológico, suena a que quieres que el mundo ignore que engañaste a tu esposo y le escondiste un hijo durante años. No es un papel, es una mentira enorme, y encima te indigna que él no quiera aplaudirte. Respuesta de la OP: lo que me indigna es la hipocresía de ustedes, porque se llenan la boca hablando de valores y luego celebran que un hombre abandone emocionalmente a un niño que crió. Si tu idea de moral es castigar a un niño para que una mujer aprenda, entonces el problema no soy yo, es la crueldad con la que ustedes justifican cualquier cosa mientras se creen superiores. Usuario Anónimo 2 dice: Jorge no está separando hermanos, tú los pusiste en esta situación cuando decidiste jugar con la vida de todos. Y eso de llamarlo frialdad psicópata, es puro teatro, él está reaccionando a un fraude, no a una discusión de pareja. Respuesta de la OP: fraude es una palabra que usan para sentirse abogados desde un teclado, como si la vida fuera un contrato que se rompe sin mirar quién se queda sangrando. Jorge no está reaccionando con dolor, está reaccionando con venganza, y si tú no ves la diferencia es porque te conviene creer que la gente puede ser despiadada y llamarlo lógico. Punto. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la última actualización, y en ese tiempo Jorge se dedicó a confirmar que lo suyo no era un impulso, era un plan. No solo siguió con el discurso de que Lucas es su hijo y Mateo no, sino que empezó a ejecutar castigos prácticos como si yo fuera una enemiga financiera. Canceló el pasaje de avión de Mateo sin avisar, como si fuera un simple ajuste en una reserva, y lo hizo con esa frialdad de quien cree que la eficiencia lo vuelve justo. Después bloqueó mis tarjetas de crédito suplementarias y me dejó sin margen de maniobra, como si yo no hubiera sostenido esta casa durante años. Lo más insultante es que actuaba como si yo fuera la que debía dar explicaciones, mientras él tomaba decisiones drásticas sin consultarme nada. Yo intenté mantener la compostura frente a los niños, pero es imposible cuando sientes que te están cerrando puertas en la cara cada hora. Lucas notaba que algo estaba mal y empezó a ponerse ansioso, porque Jorge iba y venía con llamadas, correos, y ese tono de negocios que él usa cuando quiere imponerse. Mateo, por su parte, seguía buscando a su papá como siempre, porque para él, papá, era quien le amarraba los zapatos y lo cargaba cuando se dormía. Y ahí es donde mi indignación se volvió casi física, porque no hay nada más perverso que un adulto actuando como si un niño pudiera entender de porcentajes. Jorge estaba usando a Mateo como castigo, y eso no lo hace un hombre herido, lo hace alguien que quiere lastimar. Como además me dejó económicamente arrinconada, tuve que pensar rápido en cómo presionarlo sin caer en sus trampas legales. Y sí, lo voy a decir sin rodeos, decidí ir a la casa de sus padres, mis suegros, porque en una familia normal los abuelos todavía creen en la decencia. Yo pensé que, si ellos veían la escena completa, si veían a 2 niños juntos y a una madre desesperada, se les iba a activar ese instinto de proteger lo que importa. No fui a armar show, fui a exponer una bajeza moral, porque alguien tenía que ponerle espejo a Jorge. Si él se cree tan correcto, entonces que lo mire su propia sangre y le diga si eso es ser un hombre. Llegué con Lucas y Mateo, llorando, porque sí, estaba llorando, pero no por culpa, sino por impotencia. Les conté que Jorge estaba abandonando a su nieto por orgullo, y que además quería separar a 2 hermanos como si fueran piezas intercambiables. No mencioné el tema del ADN, porque sinceramente me parecía innecesario para el punto central. Un hombre que cría a un niño y luego decide descartarlo no debería necesitar contexto para verse mal. Además, yo confiaba en que la conversación se centraría en lo humano, en los vínculos, en lo que significa ser familia más allá de la biología. Yo fui buscando apoyo moral, no un juicio inquisidor. Pero la realidad me dio una bofetada tan absurda que todavía me hierve la sangre al recordarlo. Antes de que yo terminara la primera frase, mi suegro ya tenía esa cara de piedra, como si yo fuera un problema que le cayó encima. Mi suegra, que siempre había sido de sonrisas y formalidades, no me dejó ni respirar, me miró como si yo fuera una desconocida y me preguntó qué clase de persona hace esto. Yo intenté reconducirlo hacia la idea de los niños, porque estaban ahí, porque Lucas nos miraba con ojos enormes, porque Mateo se escondía detrás de mi pierna, y aún así ellos solo querían, la verdad, en términos que a mí me parecían morbosos. Lo peor es que Jorge ya se había adelantado, porque claro que se adelantó. Esa misma mañana, antes de que yo llegara, les había enviado por correo electrónico el informe del laboratorio, como si estuviera presentando pruebas en un caso penal. Se los mandó con la intención explícita de destruir cualquier apoyo que yo pudiera recibir, y lo logró en segundos. Mis suegros no solo no me apoyaron, sino que mi suegra literalmente me cerró la puerta en la cara después de decirme que agradezca que no me denuncian por fraude. Fraude, como si yo fuera una delincuente y no una madre intentando proteger a 2 niños. Yo me quedé parada ahí, con Lucas preguntándome por qué la abuela estaba enojada, y con Mateo sin entender por qué el mundo se volvía hostil de repente. Volvimos a casa en silencio, y ahí fue cuando entendí la magnitud de la campaña que Jorge estaba montando. No era solo divorcio,
No era solo, me voy a Miami, era construir un relato donde yo quedara como monstruo y él como salvador. Yo ni siquiera pude acceder a mis propios recursos para pagar asesoría legal de emergencia, porque él había bloqueado lo que estaba a mi alcance. Cuando lo llamé, no para rogarle, sino para exigirle que recapacitara, me contestó con una calma escalofriante diciendo que mi visita a sus padres era manipulación y que eso demostraba que yo era una influencia tóxica. O sea, yo busco apoyo familiar para evitar un daño, y él lo reinterpreta como prueba de mi maldad, como si pedir ayuda fuera un crimen. Y como si no bastara, esa misma noche me llegó la noticia de que Jorge ya había solicitado la custodia temporal exclusiva de Lucas para sacarlo del país cuanto antes. Lo presentó como una medida de protección, como si Lucas estuviera en peligro conmigo, lo cual es ridículo, porque si alguien está generando trauma aquí es él con su obsesión por la biología. Me quedé viendo a Lucas dormir, con la angustia de que en cualquier momento alguien toque la puerta con papeles, y a Mateo abrazado a su peluche, ajeno a que lo están convirtiendo en el niño de segunda. 3 días. Solo 3 días, y Jorge ya logró poner a su propia familia en mi contra, quitarme recursos, y mover piezas legales para arrancarme a mi hijo mayor. Y lo que más me indigna es que todavía hay gente que lo llama lógico, en lugar de llamarlo por lo que es, una crueldad estratégica. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea que fuiste a llorar donde los suegros para manipularlos y encima ocultaste el ADN. Te salió mal porque la gente no es tonta, Valeria. No es campaña, es que tus acciones tienen consecuencias. Respuesta de la OP, lo de ustedes es fascinante, si una mujer se defiende, es manipulación, si un hombre destruye la vida de un niño, es consecuencia. Yo fui a buscar humanidad, no un tribunal, y Jorge fue el que convirtió a su propia familia en herramientas para aplastarme. Si eso te parece normal, entonces no sé qué clase de persona eres tú, pero no me uses tu cinismo como estándar moral. Usuario anónimo 2 dice, qué risa que ahora hables de moralidad cuando le mentiste a todos por años. Tu suegra te cerró la puerta porque no quiere ser cómplice, no porque Jorge sea un villano. Y pedir custodia de Lucas suena razonable con lo que cuentas. Respuesta de la OP, razonable es proteger a los niños, no usarlos como trofeos legales, y mucho menos castigar a uno para premiar al otro. Mi suegra no me cerró la puerta por moral, me la cerró por orgullo familiar, porque prefieren salvar el apellido antes que mirar el daño real. Y lo de la custodia es el ejemplo perfecto. Jorge no está protegiendo a Lucas, lo está arrancando de su hermano para ganar una guerra personal y salir limpio ante el mundo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y si algo aprendí es que cuando un hombre decide convertir tu vida en un expediente, cada día amanece con una nueva humillación oficial. Yo estaba intentando sostener la rutina con los niños como si eso pudiera darle un poco de normalidad al desastre, pero Jorge no estaba en modo padre, estaba en modo estratega. Me llegaban notificaciones de abogados, llamadas con tono neutro, y esa sensación permanente de que cualquier frase mía podía ser usada en mi contra. Lucas empezó a preguntarme si de verdad se iba a ir a Estados Unidos sin mí, y Mateo, como si el universo tuviera mal gusto, insistía en hacer dibujos donde salíamos los 4 de la mano. Yo no podía ni respirar sin sentir que Jorge estaba decidiendo el aire que me tocaba. Las audiencias y los trámites se movían rápido porque Jorge tiene recursos, contactos y esa cara de hombre responsable, que abre puertas sin necesidad de gritar. Yo intenté explicarle a quien me escuchara que separar a los hermanos sería un daño irreversible, pero todo el mundo parecía obsesionado con lo mismo, pruebas, papeles, credibilidad, como si el valor de una madre se midiera por qué tan limpia se ve en un documento. Y mientras yo hablaba de la vida real, Jorge se presentaba como la víctima serena, el esposo, traicionado, que solo busca proteger a su hijo. Me dolía, sí, pero sobre todo me indignaba esa teatralidad masculina donde ellos pueden destruirlo todo y aún así pedir simpatía como si fueran santos heridos. En algún punto empecé a notar que la balanza no se inclinaba hacia mí, y no por justicia, sino por narrativa. Yo veía a Jorge y lo veía cómodo, como si estuviera disfrutando de mostrar poder, como si por fin tuviera permiso social para ser cruel sin que lo llamen cruel. Yo estaba desesperada, y cuando estás desesperada haces lo que sea para detener lo que se viene, sobre todo cuando lo que se viene es perder a tu hijo mayor. No era un capricho, era supervivencia, y nadie debería juzgarme por haber buscado una forma de frenar una injusticia tan grande. Si Jorge iba a jugar sucio con abogados, yo no iba a quedarme quieta mirando cómo me arrancaban la mitad de mi vida. Fue ahí cuando intenté mi última carta, la única que yo creía que podía tocar algo en el que no fuera el ego. Amenacé con decirle a Mateo la verdad sobre quién era su padre biológico si Jorge se atrevía a separar a los hermanos. Y antes de que vengan a ponerse moralistas, no era porque yo quisiera lastimar a Mateo, era porque Jorge estaba llevando la situación a un extremo donde alguien debía entrar en razón. Yo pensé que el miedo a que Mateo sufriera lo detendría, que por fin se acordaría de que ese niño lo ha llamado papá durante años,
que el vínculo no se desecha como una factura. Yo creí que iba a reaccionar como un ser humano, aunque fuera por interés propio, y por una vez pensé que eso bastaría. Pero Jorge no reaccionó con compasión ni con duda, reaccionó con una jugada maestra que no vi venir. Me escuchó con calma, casi con satisfacción, y me dijo que si yo tocaba a Mateo con esa verdad, él iba a asegurarse de que yo perdiera todo lo que me quedaba. No lo dijo con furia, lo dijo con esa voz baja que usan los que creen que la amenaza es elegante. Yo colgué sintiendo una mezcla de rabia y ansiedad porque entendí que había activado algo en él, no el amor, sino el deseo de aplastarme con más fuerza. Y aún así, sigo pensando que mi reacción era proporcional al daño que él estaba causando, porque nadie se queda tranquila cuando le quieren arrancar un hijo de los brazos. A los pocos días me enteré de lo que hizo, y fue como si me metieran un cubo de agua helada. Jorge contactó él mismo al instructor de gimnasio, al verdadero padre biológico, como si estuviera cerrando un negocio. Yo no sé cómo lo encontró tan rápido, pero supongo que cuando un hombre tiene recursos y una motivación de venganza, se vuelve eficiente. Lo llamó, lo presionó, lo asustó con palabras como manutención, demandas, responsabilidades, y lo llevó exactamente a donde quería, a que el otro hombre se protegiera a sí mismo traicionándome a mí. Yo había supuesto que ese tipo se mantendría lejos, como siempre, pero Jorge le ofreció un escenario donde su miedo podía volverse arma. El instructor, aterrado por tener que pagar manutención, firmó una declaración jurada diciendo que yo le había mentido sobre la paternidad años atrás. Así, de un plumazo, Jorge no solo me pintó como infiel, sino como calculadora, como si todo hubiera sido un plan frío. Esa declaración fue gasolina para el tribunal, porque a los ojos de un juez, un papel con firma pesa más que una madre hablando de emociones. Lo peor es que el instructor se lavó las manos con una cobardía espectacular, se victimizó diciendo que yo lo engañé, cuando la realidad es que él participó igual y ahora solo quiere huir de las consecuencias. Y Jorge, feliz, porque mientras más sucia quedara yo, más fácil era arrancarme a Lucas sin remordimientos públicos. Cuando llegó el momento de enfrentar eso, sentí una rabia que me hizo temblar. Yo había intentado frenar un daño y Jorge lo transformó en evidencia de que yo uso a los niños como moneda de cambio, como si él no estuviera haciendo exactamente lo mismo, solo que con traje. El juez, con ese tono de autoridad que parece moralidad, me regañó por mi chantaje y por poner a los niños en el centro del conflicto. Me pareció una hipocresía monumental que me sermonearan a mí, cuando el que estaba activamente separando a los hermanos era Jorge con su proceso acelerado. Pero ahí estaba, yo, la madre histérica y manipuladora, según el relato, y Jorge, el padre, responsable, que solo quiere proteger a su hijo biológico. El golpe más fuerte fue que esa jugada no solo perjudicó mi caso, sino que también liberó a Jorge de cualquier responsabilidad legal sobre Mateo mucho más rápido. Yo lo vi clarísimo, Jorge quería cerrar el capítulo de Mateo como quien cierra una cuenta bancaria, y esa declaración jurada le dio herramientas para hacerlo. El juez autorizó la salida de Lucas, y yo sentí que me arrancaban un pedazo del cuerpo mientras todo el mundo actuaba como si fuera un procedimiento normal. Lucas, confundido, empezó a portarse más callado, y eso me rompía porque yo lo conozco, yo sé cuando está tragándose el miedo. Mateo, sin entender, se aferraba más a su hermano, como si intuyera que algo venía y su instinto fuera no soltarlo. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva humillante. Jorge ya hablaba de fechas, de vuelos, de escuela en Miami, y yo veía cómo se le iluminaba la cara con esa vida nueva donde él queda como héroe rehaciéndose. A mí me quedaba pelear con recursos limitados y con una credibilidad destruida por la narrativa que él fabricó a toda velocidad. Y aunque me digan que mi amenaza fue mala, sigo creyendo que lo verdaderamente monstruoso es que Jorge haya preferido acelerar la separación antes que detenerse a pensar en el trauma que estaba creando. Me quedé con la certeza de que no estaba luchando contra un marido herido, estaba luchando contra un hombre que había encontrado una forma socialmente aceptada de castigarme. Y la amenaza inmediata era clara, Lucas ya tenía permiso para irse, y yo estaba a días de ver cómo dos hermanos eran partidos en dos por un juez y un ego. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio amenazaste con usar a Mateo como arma emocional? Eso no es, última carta, eso es crueldad. No eres víctima, eres la que incendia la casa y luego grita porque hay humo. Respuesta de la OP, crueldad es separar a dos hermanos como si fueran objetos, y lo que yo hice fue intentar frenar un daño real con el único lenguaje que Jorge estaba entendiendo, consecuencias. Ustedes adoran fingir superioridad moral desde afuera, pero cuando te están quitando a tu hijo, lo que haces es pelear con lo que tienes. Si te parece peor una frase desesperada que una separación legal irreversible, entonces tu brújula está rota. Usuario Anónimo 2 dice, te salió perfecto, tu chantaje hizo que Jorge se moviera más rápido y que el papá biológico se cubriera. El juez te regañó porque te lo mereces. Te crees protagonista de tragedia, pero eres la autora. Respuesta de la OP,
lo que me merece el juez no es lo que me preocupa lo que le están haciendo a Lucas y a Mateo, y ustedes lo convierten en espectáculo para castigarme a mí. Jorge no se movió por mi chantaje, se movió porque quería borrarme y encontró excusas para hacerlo. Si a ti te da satisfacción ver a una madre aplastada mientras un niño queda abandonado, entonces no me hables de justicia, háblame de morbo. Actualización 3. Han pasado 14 meses desde la última actualización, y lo digo con una mezcla de rabia y cansancio porque el tiempo no arregla nada cuando lo que se rompió fue tu vida entera. Jorge y Lucas viven en Miami en una casa con piscina, y la primera vez que vi una foto, sentí una punzada en el pecho como si me estuvieran mostrando un premio que me quitaron. No es envidia, es indignación pura, porque esa era la vida que planeamos juntos, la vida por la que yo sostuve años de rutina, de sacrificios, de ser la esposa que todo lo organiza. Y ahora él la vive como si yo fuera un error del pasado, un obstáculo superado, mientras yo me quedé aquí en un departamento alquilado pequeño, contando gastos y tragándome humillaciones. Lo más irónico es que todo el mundo actúa como si eso fuera lo normal, el hombre se rehace y la mujer se hace responsable. La casa familiar la tuvimos que vender para dividir bienes, y ese proceso fue otra capa de crueldad burocrática. Cada objeto que se empacaba era un recordatorio de que Jorge no solo se llevó a Lucas, se llevó la narrativa de que él es el bueno. Yo me quedé con muebles que ya no significaban hogar, con papeles de abogados que todavía estoy pagando, y con un silencio pesado que se instala cuando ya nadie te llama para preguntar cómo estás, solo para pedirte que firmes algo. Y sí, me endeudé, porque pelear en tribunales no es gratis, y yo no tenía el poder económico que Jorge tenía para convertir el conflicto en un deporte. A veces me pregunto si todo estaba diseñado para que yo colapsara por agotamiento, y luego me acuerdo de su cara tranquila en las audiencias y se me quita la duda. Mateo creció en medio de esa tormenta como un niño que no entiende por qué le faltan piezas. La gente habla de resiliencia infantil, como si fuera magia, pero la realidad es que los niños absorben ausencias como si fueran culpa propia. A medida que Mateo crecía, empezó el karma genético del que nadie quiere hablar, se estaba pareciendo idéntico al instructor de gimnasio. No era una similitud ligera, era una copia, y cada rasgo nuevo era como si la vida me estuviera apuntando con el dedo. Los vecinos empezaron a murmurar, no porque les importe Mateo, sino porque les encanta el chisme, y yo sentía esa vergüenza ajena que viene cuando la gente cree que tiene derecho a opinar sobre tu casa. Yo no podía ir al parque sin sentir miradas, y no por lo que hice, sino por el espectáculo en el que se convirtió mi vida. Lo más cruel es que Mateo también empezó a notar cosas, porque los niños no son tontos. Preguntaba por qué Jorge no lo llamaba, por qué solo preguntaba por Lucas, por qué había mensajes donde el nombre de Mateo ni aparecía. Y ahí es donde mi indignación se volvía un nudo en la garganta, porque Jorge crió a ese niño por 5 años y luego lo borró como si nunca hubiera existido. No me vengan a hablar de lógica ahí, porque eso no es lógica, es deshumanización. Jorge manda correos puntuales donde pregunta por las notas de Lucas, por su rendimiento, por sus vacaciones, como si Lucas fuera un proyecto que monitorea a distancia. De Mateo, nada, ni una línea, ni un ¿cómo está?, ni siquiera el mínimo gesto de decencia por el vínculo que él mismo construyó. Lucas viene de visita en vacaciones algunas veces, y cada visita es una mezcla amarga de amor y evidencia. Llega con ropa de marca, hablando inglés con esa naturalidad que me duele porque yo también soñaba con eso para él, solo que no así. Lucas ya no es el mismo niño que se aferraba a mi falda, ahora tiene hábitos nuevos, expresiones nuevas, y una mirada rara cuando ve el barrio, como si no supiera dónde encaja. Yo lo abrazo igual, porque es mi hijo, pero siento que estoy abrazando algo que Jorge me arrebató y me devolvió solo por temporadas, como si yo fuera un hotel emocional. Mateo, cada vez que Lucas llega, se enciende, lo sigue, lo admira, como si Lucas fuera una ventana a ese mundo donde papá sí existe. Y cuando Lucas se va, Mateo llora con una desesperación que no debería existir en un niño, preguntándome por qué su papá no lo quiere a él también. Y mientras yo lidio con eso, Jorge siguió construyendo su vida nueva con una eficiencia que me enferma. Se volvió a casar con una gringa que, según me dicen, adora a Lucas, y esa frase me produce una rabia seca porque suena a reemplazo perfecto para su narrativa. Él hizo su familia limpia, biológica, aceptable para su ego, y dejó a Mateo como residuo moral, como recordatorio de algo que él no quiere mirar. A veces pienso que Jorge se casó rápido para sellar su imagen, el hombre que fue traicionado pero se levantó, el padre que protegió a su hijo, el ciudadano ejemplar que consiguió su sueño americano. Y yo, en cambio, quedé como el personaje que todos usan para advertir a otras mujeres, como si mi vida fuera una fábula moralista en lugar de una historia humana compleja. Lo peor es que yo también tengo días donde miro a Mateo y siento una mezcla de amor y resentimiento que me asusta, no porque él tenga culpa, sino porque su cara me recuerda el costo de aquel desliz. Y me odio por sentir eso, pero al mismo tiempo me indigna que Jorge haya tenido el lujo de cortar su vínculo y yo no.
Yo no puedo borrar a Mateo, ni quiero, porque es mi hijo, pero la vida me lo puso como espejo constante mientras Jorge se llevó la parte bonita del plan. Yo me quedé con la verdad que tanto quise ocultar, y esa verdad no solo me persigue a mí, persigue a un niño que no la pidió. A veces intento convencerme de que todo esto fue inevitable, de que el universo se equilibra, de que las cosas pasan, pero la realidad es más simple y más injusta. Jorge eligió. Eligió castigarme a mí a través de los niños, eligió separar a dos hermanos, eligió borrar a Mateo, eligió rehacer su vida como si nada. Y sí, yo cometí un error en el pasado, pero lo que él hizo después fue infinitamente más cruel, porque lo hizo con intención, con recursos, con frialdad. Hoy vivo con deudas, con un alquiler pequeño, con un hijo que vuelve por temporadas y otro que pregunta por un padre que decidió no serlo. Y la amenaza que sigue colgando es esta: Mateo cada vez pregunta más, cada vez entiende más, y se acerca el momento en que no solo preguntará porque su papá no lo quiere, sino quién es su papá de verdad, y yo voy a tener que cargar con esa conversación mientras Jorge observa desde Miami como si el dolor fuera un correo que puede ignorar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: tú, karma genético, no es ironía, es consecuencia. Mateo no es castigo, es una persona, y te leo hablando de él como si fuera recordatorio incómodo. Ojalá algún día te caiga la ficha de que los dos niños merecían una madre adulta. Respuesta de la OP: claro, porque ustedes aman moralizar desde lejos como si la maternidad viniera con anestesia emocional incluida. Mateo es mi hijo y lo amo, pero no soy una estatua, soy humana, y me indigno de que a mí me exijan perfección emocional mientras Jorge se permite desaparecer y aún así lo aplauden. Si quieren repartir exigencias, empiecen por el hombre que abandonó a un niño que lo llamó papá. Usuario anónimo 2 dice: Jorge no castigó a Mateo, simplemente no es su hijo y decidió no cargar con una mentira. El verdadero villano aquí es que tú fabricaste una familia sobre un engaño y ahora lloras porque se cayó. Bienvenido a la realidad. Respuesta de la OP: la realidad es que un vínculo no se fabrica y se desecha según convenga, se construye, y Jorge lo construyó con Mateo por 5 años y lo destruyó en un día por orgullo. Si para ti eso es no cargar, entonces tu idea de humanidad es selectiva y cómoda. Yo no estoy llorando porque se cayó una mentira, estoy indignada porque el mundo decidió que el dolor de un niño vale menos que el ego de un hombre con papeles en regla.